Legrand, el señor Enzo Francescoli, el príncipe, exfutbolista. El doctor Jorge Rodríguez Kirchner, obstetra, sufrió una miocarditis viral y fue trasplantado. La doctora Alejandra Chapa, la médica que fue heroína en las Torres Gemelas y burló varias veces a la muerte. Nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. Alejandra, te escuchamos. Bueno, mi historia supongo que empieza un poco en Nueva York. Yo estaba haciendo un postdoctorado en genética del Alzheimer allá en la Universidad de Columbia. ¿No? Sí, soy doctora, trabajo en la Fundación Favaloro. ¿Qué especialidad tenés? Hago genética, neurobiología psiquiátrica. Ay, qué interesante la genética. Yo si volviera a nacer, estudiaría medicina y genética, sería genetista. Muy lindo. Es como que uno tiene como la esperanza que el futuro de los descubrimientos de casi todas las cosas está ahí. Porque uno es rubio, morocho, ¿por qué? ¿No? Los genes, como que, ¿cuál es ese misterio de los genes? ¿No? Hay muchos misterios, hoy todavía hay muchos misterios que no hemos resuelto, pero la idea es ir usando todas estas herramientas en la salud para que nos beneficien, ¿no? A futuro en diagnósticos, sobre todo, bueno, en la parte, yo estoy trabajando en Fundación Favaloro, Instituto de Neurociencias, con el doctor Facundo Manes, que también está en la Fundación en INECO, y en el PRICAI, que es el primer laboratorio de inmunogenética acá en la Argentina. ¿Naciste en Tandil vos? Soy de Tandil, sí. Así que bueno, haciendo un poco lo que estaba haciendo en Estados Unidos, haciéndolo acá. Y bueno, creo que mi historia en este caso empieza en las Torres Gemelas. Yo tuve la suerte, porque pude ayudar, la desgracia de vivir un atentado terrorista y de vivir, bueno, lo que fue el horror de las torres. El 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre. ¿Del 1 fue? ¿2001 fue? Del 2001. Del 2001, sí. Era un martes y bueno... Sí, martes fatídico, sí. Era un día, para mí era un día común, me levantaba para ir a trabajar, vi el primer impacto de la torre en un televisor, no entendí, vi el otro y sentí el sonido. Pero ¿cómo fue? Yo leí, porque te hicieron una nota en La Nación excelente. Fernández Díaz es el Fernández Díaz, que te manda un saludo. Excelente, muchas gracias. Me mandó desde una nota Madrid, maravillosa. De ahí te sacamos, de esta nota de La Nación de Fernández Díaz. Y decías que tomaste un subterráneo, el subte. Sí, porque... Y que a la señora que iba al lado le comentaste. Le dije lo que había visto en la superficie y me miró como que era loca. Me miró y me dijo, estás loca, era algo que nadie podía pensar, impensable. Y bueno, cuando salgo nuevamente en mi trabajo en la universidad y veo el caos, era el caos de película que vemos en las películas. Es tal cual. Es tal cual, no es otra cosa. Y bueno, la desesperación ahí mismo, algunos siguen trabajando porque no entienden qué pasa. Ahí está, muchas gracias, Y a mí lo que, bueno, me pasó fue un llamado de mi madre, desesperada, viendo lo que pasaba, y en el mismo momento que ella me llama, se caen las torres. Entonces mi mamá gritaba desesperada, relatándome que se caían las torres, y yo no estaba viendo, no estaba, y digo, pensé que estaba exagerando. Mi mamá me dice, por favor, andate a casa, porque por ahí creo que las madres lo conocen a uno, ¿no? No le hice caso, como usualmente hacemos los hijos. Y me fui a la Cruz Roja y fuiste rescatista, ¿no es cierto? Y fui... ¿Pero te aceptaron enseguida o no? Sí. El tema fue que había muchas... Yo me presenté, dije, soy médica, úsenme para lo que necesiten, quiero ayudar. Entonces los médicos nos ponían como en otro lugar, más allá, porque el 11 fue todo mucho hospital y mucho tratamiento de las víctimas que salieron. A mí me mandaron ese día, al otro día a las 7 de la mañana, nos juntamos en Chelsea Pier, que era un lugar que se había armado como de campaña, y se hizo yo me llamaba Team A, un grupo A, que éramos como 10 médicos de distintas especialidades, mucho no importaba. Era como que estemos preparados, nadie estaba preparado para nada, pero un poco para mí ir mezclando enfermeros, un cirujano, alguien de emergencias.
Y nos mandaron, la escuela era Stevenson School, que estaba a 4 cuadras. Que 4 cuadras en ese momento era nada, eran los escombros ahí. Porque cuando yo conocía muy bien las torres y de golpe cuando me encontré con eso, y el ir entrando al área cero, yo recuerdo en ese momento, uno nunca cae hasta un tiempo más tarde, ¿no? Pero ir en un colectivo, ver toda la gente, porque había mucha gente con carteles. Estamos viendo imágenes. Seguí hablando nomás, que Alejandra, te decía, bueno, querida, que Dios te bendiga, sos nuestro héroe, todas estas cosas que... Y uno no entendía por qué estaban diciendo todo. Cuando uno entra y llega realmente a ese... era un escombros y era un horror. Yo creo que fue oler el horror, yo siempre digo, fue aprender ahora, lo que era notable los americanos, que prácticamente no mostraron cadáveres ni cosas desagradables. No, yo estoy totalmente... Fue realmente muy... Yo siempre digo... Con mucha discreción, con mucho respeto por las familias y por los muertos. Por todo. Y aparte yo sinceramente, habiendo estado en el lugar, no le deseo a nadie que tenga que ver lo que uno tiene que ver porque está en el lugar. Y no es productivo para nadie, ¿a quién le sirve? Uno puede imaginar lo peor. Eso, lo peor no era siquiera la gente que ya había fallecido, los que se habían tirado para tratar de salvarse. Lo peor era lo que aún todavía, las vidas que no se pudieron rescatar y que uno viendo los escombros sabía que estaban. Qué terrible. Eso es terrible para uno como sintiéndose impotente, sintiéndose... Podemos volver al piso, señor director, cuando quiera. Totalmente... inútil, esa es la palabra, uno se siente inútil. Y yo desde el momento que llegué a Gran Cero no salió un sobreviviente. Nadie. ¿No salió? No hubo un sobreviviente. Yo llegué después, y esto era el martes a las 8 o 9 de la mañana, suponete. Y la desesperación. ¿Y vos vivías cerca de ahí? Yo vivía como a 70 cuadras, vivía en el Upper West Side, en la 77, vivía lejos, pero desde mi casa se veían las Torres Gemelas. El tema es que las torres se ven de todos lados de Manhattan. Yo vivía en Manhattan, yo he vuelto después del atentado, hace años que no voy a Nueva York, pero la gente me cuenta que ves ahora... Y está todo plano, vacío, llano. Más allá que hay rascacielos. Faltan esas 2 torres que realmente llamaban la atención, ¿no? Yo he vuelto casi todos los años. Frente al río, y estás viendo ahí que no hay nada. No hay nada. Son como 10 cuadras. Torres, ahora están levantando. Es la torre de la Libertad. De la Libertad, así se llama. Así que hay un museo también del tributo al 11 de septiembre que es maravilloso.